Advertencia. El siguiente programa está realizado para gente inteligente. Si usted no es inteligente, no lo vea, pues no lo entenderá. Daniel Lara Faría. En Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar pendiente que todos los días a las 8 de la noche, aquí en nuestro canal YouTube Daniel Lara Farías Presenta, se estrena una nueva emisión de Fuera de Orden. Los sábados y los domingos estamos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Gracias a quienes además dan un paso más allá para apoyar todos estos contenidos, suscribiéndose a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando todos estos contenidos, en permanecer al aire y por supuesto que las recompensas que obtienen van desde la cosa más sencilla, que es que ves este programa antes que se estrene, 3 horas antes de su estreno, y además lo ves en comerciales y los dos segmentos juntos. Es apenas uno de las recompensas que hay por suscribirse a este canal, a nuestra plataforma en Patreon. A nuestro canal la suscripción es gratis y por supuesto que la satisfacción es poder decir que formamos parte de la comunidad de más de 100.000, la placa de los 100, pero llevamos por más de 120.000. Eso se lo agradecemos muchísimo a todos. Y una de las cosas que agradecemos es poder conversar una vez a la semana con el Gocho del WhatsApp. Ya se encuentra, señor Gocho, ¿usted está por ahí? Don Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Bueno, aquí estamos aguantando el calor y eso, pero bien, estamos tranquilos, estamos en paz, estamos en concordia. Pero dígame usted una cosa, usted, dentro de todas las cosas que ha podido analizar, yo en el primer segmento de hoy hablaba de cómo los socialistas españoles, según una denuncia pública que ya se ha hecho por parte del analista político Albice Pérez, están alcanzando niveles escandalosos de enriquecimiento personal. Y un ejemplo de eso es el de la señora Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias, que de tener al inicio del gobierno 7.000 euros en cuentas, en metálico y en bienes, ha pasado a poseer más de 600.000 euros entre cuentas, dinero líquido, el castillo de Galapagar, inmuebles, etc. Entonces, yo estoy siempre pendiente de los temas españoles. Aquí tengo, por cierto, este libro que me traje, Historia de España en el siglo XX, de Julián Casanova y Carlos Gil Andrés. Es de Editorial Ariel. Y es una interesante revolución, la revolución desde arriba, el segundo capítulo. Es una interesante revisión de la historia del triste siglo XX de España. Y por supuesto de cómo los socialistas llevaron al país a la guerra civil, porque eso se habla de la guerra civil, pero no se habla de que fueron los socialistas los que le iniciaron. Más allá de todo eso, el punto termina siendo, chicos, estos socialistas siempre hacen lo mismo. Hablan de la redención del pueblo, de la representación del pobre, del oprimido, del campesino, del obrero, del proletario. Cuando llegan al poder, se desatan y se convierten en millonarios, como está pasando con esta señora. Parece que la historia no cambia, ¿no? Donde quiera que esté. Bueno, pero es que tienes que ver los ejemplos de dónde salieron. Allí está Monedero con la plata que recibió de Venezuela, está el Coletas con la plata que recibió de Irán y de Venezuela, y esta doncella que su único palmarés fue cultivar la parcelita de pelo, porque eso fue lo único que hizo esa coña madre. Es una tipa que no ha trabajado formalmente nada en su vida,
para que sea la ministra de Igualdad y montó un berrinche porque la dejaron en ridículo en una rueda de prensa hace como 3 semanas y para callarle la jeta le aprobaron 10.000 millones de euros de presupuesto para el ministerio de caerle a coñazos a los hombres por el solo hecho de ser. Le pusieron el Falcon del presidente para que fuera a pasear a Nueva York y ahora entonces lo último que hace es ir a pasear con unas damas, que yo no tengo nada en contra de las mujeres, pero coño, va y se lleva unas gordas y además le saca en Twitter que las carajas sí son por ser gordas. Coño, vale, eso es una falta de respeto a las damas, porque todas las mujeres son unos seres adorables, no importa su tamaño, su color, y bueno, coño, son mujeres. Y entonces que esta tipa salga a vanagloriarse de esa vaina y a restregarle en la jeta a todo el mundo que está poniendo a sus compinches a ganar sueldos de 120.000 euros para unas tipas que no han hecho nada productivo en su vida. A eso es lo que han llevado el reino de España, esta rata socialista de Pedro Sánchez, pero ahí no termina con esa infeliz, sino que es que le entrega la ley de memoria histórica a los herederos de ETA para que controlen la narrativa. Y el que no se mete en la narrativa que planteen los bichos de Bildu los van a multar. Háganme el favor. ¿Usted sabe lo que es esa mierda? ¿Ah? Pretender borrar, porque la guerra civil es producto de las checas y los abusos de los socialistas que hicieron que otra parte de la sociedad se arrechara y los cogiera a tiro y por eso se produjo la guerra. Entonces ahora, después de 80 años, solamente es la narrativa que plantean los angelitos de Dios de ETA, que mataron más de 3.000 españoles, que hay no sé cuántos crímenes por resolver y todo eso calladitos la jeta. Pero todo eso, vale. Pero es que fíjate tú, que estos tipos se buscan, es que la fórmula es la misma. El criminal siempre usa esa técnica favorita. Los tipos se buscan temas que dividan a la sociedad. Se atrincheran en la defensa de ese tema para que la sociedad se polarice. Y mientras la sociedad está polarizada y dándose a los puños por los temas que ellos imponen en la agenda, ellos están enriqueciéndose. Es una cosa impresionante. O sea, es la misma práctica en todas partes. Cuando tú ves que estos tipos te imponen la memoria histórica en función de ellos, es decir, hay que recordar lo que ocurrió en la guerra civil y restregárselo a los que ellos dicen que son sus herederos, que es una gente que ni siquiera había nacido cuando eso. Pero hay que olvidar los crímenes de hace 10 años, de hace pocos años, cometidos por los socios de ellos. Eso sí hay que olvidarlo, porque es necesario avanzar. Entonces tú dices, oye, pero qué fórmula tan extraña, que eso es un carro sincrónico bien raro. O sea, eso... Bueno, pero fíjate que uno de los grandes especímenes de vender esa coba es el mismísimo Felipe González, que está podrido de plata, el gran comandante Isidoro, y entonces echa 2 pasos para adelante y 4 para atrás. Y el otro es la rata de Zapatero, que es la misma mierda, pero con esteroides, para después llegar a una rata como Juan Chinflas, el Pedro Sánchez. Entonces, ese problema español, claro, un poco más elegante que el robo a la venezolana, pero es un robo descarado del erario público y de los impuestos de los ciudadanos españoles. Y fíjate que donde tratan de poner coto a la locura, como fue la elección de este muchachito Juan García Gallardo como número 2 del gobierno de Castilla y León, entonces quieren decir que el carajo no sirve para un coño. Pero cada día que pasa se le acercan más elecciones y estas ratas socialistas, la fuerza de los hechos los va a acorralar. Lo que es triste es que el partido que debería ser el contrapeso, que es el PP, están de cabrones. Y eso es más o menos lo que pasó en la Venezuela cuando llegó el chavismo y el grupo social cristiano, bien fuera de Proyecto Venezuela o los copellanos per se, cabronearon a Chávez para que montara ese Congreso y montara a Dávila y liquidara el Congreso poniendo al Busacas de presidente del Congreso. Lo mismo está haciendo el PP en España y los únicos que le están parando el coto, por lo menos hoy, son la gente de Vox. Eso es lo que está pasando, pero mientras tanto los tipos se enriquecen descaradamente porque yo tengo amigos y familiares que están en España
y me dicen que le da asco ver el boato de estos venezolanos mega enchufados, viviendo vidas de duques, príncipes, varones, reyesuelos, marajás y cualquier otro tipo de calificativo que tú le pongas a estos bichos. No jodas. No, bueno, es una situación donde uno al final lo que termina viendo es que hay sí una permanente, una desfachatez permanente, impune, donde tú ves, por ejemplo, cómo se llenaron todos, bueno, ríos de tinta en titulares en todos los medios cooptados por esa mafia gobernante para hablar del juicio del rey Juan Carlos. Sin embargo, ese despliegue no se observa para hablar del caso de Manuel Chávez, quien fuera presidente de la Comunidad de Andalucía por 30 años y ministro del Trabajo de Zapatero y de Griñán, con el caso del robo, con el famoso caso de los ERES, que no fue otra cosa que la distribución de prebendas dentro de los suyos, dentro de la Comunidad de Andalucía, para ganarse con un mecanismo clientelar la posibilidad de permanecer en el poder durante tanto tiempo. Ay, pecado, esos angelitos de Dios. Se bailaron apenas 500 millones de euros y se gastaron la vida en putas y perico a descaro del erario público. Y entonces aparece hasta Sánchez a perdonarlo. Y peor aún es que los medios españoles, como la televisora espantosa, el ABC, El País, El Mundo, La Razón, todos de cabrones callados la jeta. Eso es lo que es terriblemente despreciable. Pero esos mismos medios son los que escriben cosas del problema venezolano. Por eso es que yo me los tomo con un grano de sal, porque no les creo sino como el 15%, porque hay que ver la plata que los bolichicos le pagan a todas esas ratas para que pasen agachados y se hagan los pendejos. Fíjate tú que una de las cosas que han sacado en los medios españoles en estos días tiene que ver con un reclamo que está haciendo Miguel Enrique Otero, que Miguel Enrique Otero debería pasar por este aserradero politiquero para lijarle esa caretabla que carga. Porque Miguel Enrique Otero se anda quejando de que la empresa Movistar, filial de Telefónica en Venezuela, colabora con el bloqueo al acceso a páginas web y con el espionaje en contra de ciudadanos venezolanos, cosa que es cierta. Pero sale Miguel Enrique Otero reclamando además que a él Diosdado Cabello le quitó su periódico, etcétera, 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 etcétera. Y entonces uno dice lo siguiente, pero un momento. ¿Y quién dejó entrar a los boliburgueses y puso la línea editorial del diario El Nacional al servicio de los niños de Derwick? Fue él. ¿Quién permitió que el Nacional se convirtiera en caja de resonancia de los intereses de los bolichicos? Fue él. ¿Quién puso en la directiva del diario El Nacional a personajes como Danilo Díaz Granado o a sus relacionados e indirectos? O al personaje Luis Carlos Serra Carmona, que tú y yo bien lo conocimos, que lo conocimos en chancleta, chicos, Luis Carlos Serra Carmona. Un tipo que nació en la cárcel mientras su mamá era una perseguida política, una presa política de Pérez Jiménez. Y ese señor se convirtió de la noche a la mañana en representante primero de grandes consorcios inmobiliarios, desarrollistas en el Hatillo, y ahora el tipo está muy tranquilo allá en La Romana, gestionando negocios. Y uno dice, ¿y de dónde salió tanto real? Y entonces viene el señor Miguel Enrique Otero con aquella cara de tristeza a decirnos que Diosdado Cabello le quitó el edificio de su periódico y que Movistar esto y lo otro. Y entonces uno se pregunta, ¿pero y esto qué es? Y entonces nadie se lo cuestiona. En España entonces le creen, lo invitan, lo entrevistan, lo difunden. Cuando estamos hablando de uno de los grandes cabrones de la instalación del chavismo en Venezuela. Bueno, por eso es que es bien importante que antes de tocar ese tema, tienes que cambiar tanto la lija como la cuchilla de la rotuladora tuya, tu aserradero. Porque esa cara de tabla parece que fuera de puy y te puede destrozar la cuchilla. ¿Entiendes? Porque es que hay caretablas en este planeta. Y en Venezuela, además de caretablas, hay cabrones. ¿Quién llevó a vivir al Sambo a su casa? Él. ¿Quién agarró y permitió, bueno, al punto de que le nombraron a su mujer como
casi un cargo Ministra, chico, ministerial, ministra. sí, Le nombraron claro. a su primera esposa, Carmen Ramia, ministra encargada de Comunicación y de Cultura. Le nombraron al director de su periódico, Alfredo Peña. Le nombraron ministro de la Secretaría de Presidencia. Claro, Le nombraron a su después de socio alcalde metropolitano. y luego alcalde constituyente y alcalde metropolitano. Le nombraron a su otro subalterno, Juan Barreto, director del semanario Feriado. Lo nombraron también diputado, luego constituyente y luego alcalde mayor. O sea, no nos puede decir él, no puede venir con su cara tan lavada a hacerse el museo como si él es una pobre víctima que siempre estuvo y además de eso, estamos hablando del chavismo sin hablar de lo que fue su participación en la política, en la defenestración de Carlos Andrés Pérez y en la búsqueda de preventa durante el gobierno de Caldera, porque él fue diputado. Eso no lo dice la gente. Eso no lo cuenta él. Que él fue diputado y que rompió con el gobierno de Caldera porque quiso ser gobernador de Caracas y no lo nombraron. Esas son las cosas. Y luego quiso ser alcalde de Caracas y se promovió. Nunca levantó su candidatura. Pero él fue diputado, creo que 2 periodos, en las listas de los partidos. Gracias al poder que ejercían los propietarios de esos medios de comunicación, la cadena Capri, la cadena de Armas y el grupo editorial, el Universal y el grupo editorial nacional, sobre una vida política del país. Entonces ahora Claro, ahora porque no habían redes sociales. no había redes sociales, lo que había era la dictadura de estos medios, donde si te querían destruir, con que un solo medio de comunicación se encargara de poner todos los días que tú eras un malandro, te convertías en malandro para todo el mundo. No, y ahí estaba Panorama del Zulia. O Panorama del Zulia. Era lo mismo, pero desde el Zulia. O el Impulso de Barquisimeto, o el Sol de Margarita, o el diario Puerto, o La Verdad de Vargas, o tantos otros que imponían una línea editorial que tú tenías que meter por ahí. Si no te metías por ahí, estabas liquidado. Entonces, de eso no hablan y de esas cosas no se discuten, pero estamos hablando de unos tipos que entonces, después que destruyeron el país, ellos se fueron muy tranquilos para España. Vivía allá en la calle Salamanca. Eso bien sabroso, vivía el socialismo comiendo jamón serrano desde lejos y haciéndose el paisa, haciéndose el museo. Bueno, y allí tiene, Miguel Enrique Otero tiene, o sea, antes tenía diputados en la Asamblea Nacional Venezolana. Ahorita tiene eurodiputados, porque Leopoldo López Gil, que también es directivo del Nacional, está de eurodiputado en las listas del Partido Popular. En cualquier momento vemos a Miguel Enrique también de eurodiputado. No te extraño, ¿viste? Bueno, con un caradura como Núñez Feijóo, que es el bicho ese que pretenden llegar hasta el extremo de prohibir el español en Cataluña. Dame el hijo de puta favor. Un idioma que lo hablamos más de 1.200 millones de personas, por el cual nos comunicamos todo el grueso de los habitantes del continente americano, porque desde Canadá hasta la Patagonia hay gente que habla español. Y entonces estos locos de Atar, allá en Barcelona, pretenden perseguir a los niños que hablen en español con sus compañeritos en la escuela. Ese es el nivel de locura de estos bichos. Y que el PP, que es la cara visible de estos opositores venezolanos, se calle en la jeta. Entonces, mientras nosotros tenemos una vía para comunicarnos, estos bichos se la están limitando. Ese es el nivel de locura a la cual pueden llegar unos ladrones que se disfrazan de socialistas. Entonces, en Venezuela ya pronto irán a imponer en una parte el choto, en otra parte el guayú, en otra parte el yanomami, porque por los pueblos originarios y toda esa paja que se mete la gente en la cabeza. No podemos sino criticarles abiertamente todos los días y decirles: están equivocados, están mirando fuera del pote, el país no puede ir a buscar un cambio de sociedad hasta que no le demos la verdadera libertad, que es la propiedad, la capacidad de desplazarse y la capacidad de decir lo que nos dé la gana, pero no ir preso por eso, sino poder decir las cosas como nos dé la gana. Y también el otro déficit venezolano es la capacidad de defendernos. Hasta que eso no esté en el discurso y la narrativa de los que quieren conducir Venezuela, nosotros no tenemos un futuro claro. Y de eso hay que seguir hablando hasta que se nos seque la lengua, porque eso es la única realidad que tenemos. Si no le damos propiedad a los venezolanos, no va para nada. Porque en estos días escuchaba tu programa y tú decías que hay que hacer un esfuerzo importante de educación. Sí, eso es importante, pero más importante es darle propiedad, porque te voy a decir una cosa. En Mesa de Aura
en el cobre y en la grita. Allá la gente lee para leer la Biblia y para leer la factura y para sacar la cuenta en la calculadora. De resto no les importa la ingeniería ni un coño, porque eso están pegándole el lomo al sol todos los días para sacar papa y ajo y producir. Y esa gente lo que necesita son condiciones legales para desplazarse, respeto a la propiedad y la capacidad de cambiar la ley de tierras para poner su predio en garantía para que el banco le preste real para producir más. Así que nuestro mayor problema no es tanto en lo educativo, sino en que seamos propietarios. Porque cuando seamos propietarios, yo te aviso a ver qué malandro te va a venir a invadir, te va a asaltar o te va a atropellar. Ese déficit de propietarios es más importante que la educación. Y no importa que me lleves la contraria, porque para eso es este programa. Pero insisto, la diferencia de que los americanos nos llevan una ventajita de 240 años a toda Latinoamérica es porque ellos sí son propietarios. Y después se educaron, por supuesto, y después crearon Harvard y todo lo que tú quieras. Pero lo importante era primero ser propietario, para decir cuál es la educación que necesitas, no la que te quieren imponer unos estúpidos. Porque fíjate que inclusive nuestra historia, y yo veía el programa tuyo con Franceschi, nuestra historia, la historia real, la que está escrita en los libros, la que me enseñaron a mí, bueno, esa vaina es como el 15% de la verdad, porque lo demás, fíjate que todo lo que tú has investigado para llegar a una cantidad de verdades, fíjate lo que han investigado los del Corito Histórico para llegar a una cantidad de verdades que yo he aprendido es con ellos, porque esa vaina a mí no me la enseñaron y no está fácil de buscarla. Entonces, cuando tú ves que tipos como el Mariscal Sucre, que fue un hombre respetable, pero que no se paró en artículos para matar a los que hicieran falta, de eso nadie habla. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que el pobre Mariscal Sucre lo mataron en Berruecos, coño, pero es que después el poco de muertos que él dejó en Colombia, pues de bola que yo también lo hubiese mandado a matar. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, pero esa historia está ahí y necesitamos que nos la digan y que nos la cuenten y que se multiplique, y yo por eso celebro el trabajo de ese par de historiadores como son Dorian y Javier. Entonces, esa es la necesidad que tenemos, y cuando tú ves toda esa historia, ¿dónde está el déficit? En que nunca hemos sido propietarios. Y por eso es que lo más importante que tenemos que ofrecerle a los venezolanos es propiedad, para que el ahorro venezolano pueda participar en la riqueza venezolana, que es explotar la riqueza los venezolanos, no el Estado. Y los venezolanos asociados con los que tengan la tecnología y los que quieran invertir aquí. Y para eso tenemos que plantearnos un Estado de Derecho, que la Constitución del librito azul de mierda hay que coger esa vaina a patadas, como tú lo has dicho. Así es. Ahora, lo que no sabemos cuál es el librito que vamos a invocar, pero el librito del sambo de mierda hay que cogerlo a patadas. Es así y no de otra manera. Gracias, Gocho, por esta conversación. Siempre dispuesto a conversar con nosotros. Bueno, la semana que viene te seguimos escuchando, porque mucha gente me ha preguntado dónde escucho el Gocho, que ya los audios no me llegan por el WhatsApp. El Gocho tiene su canal, el Gocho del WhatsApp en YouTube. Usted también puede escuchar todos los audios del Gocho del WhatsApp en su canal en YouTube. Solo en YouTube hay más de 700. Pero usted no me lo está preguntando. Pero el día 5 de julio, el día 8 de julio, cumplí 5 años tratando de dar contenido, de dar otra opinión. 5 años, eso no es fácil. No son 3 conchas de ajo. Porque son más de 15,000 horas de investigación. Así es. Para poder hablar 40 horas seguidas. Entonces lo que anda preguntando por los audios, porque no le llegan por el WhatsApp, porque ya se pelearon con el amigo que se los mandaba, o quién sabe qué, bueno, ahí lo tienen en su canal en YouTube. Gracias, Gocho, por esta conversación. Estamos siempre en sintonía. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en nuestro canal YouTube en un nuevo estreno de Fuera de Orden. Gracias por suscribirse a nuestro canal, por activar las notificaciones. Eso es para nosotros sumamente satisfactorio. El poder seguir acá, el poder seguir creciendo como canal. Llevamos por más de 120,000 suscriptores. Y el tener la dicha de las suscripciones pagas a través de la suscripción de la plataforma Patreon es para nosotros
también un estímulo para seguir adelante. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando estos programas y por supuesto que las recompensas son múltiples según el plan, pero la recompensa fundamental para todos es poder ver este programa 3 horas antes de su estreno, los fines de semana. El viernes puede ver el del viernes y el del sábado juntos, el mismo viernes y siempre sin comerciales y juntos todos los segmentos. Gracias por sus suscripciones, gracias por habernos acompañado hoy. Nosotros nos despedimos hasta mañana, volvemos mañana. Chávez no, para los que le rezaron a Chávez hoy, tengo que decirle, síganlo llorando. Síganlo llorando, porque no va a volver, no volverá. Hasta mañana. Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos seguros de USA a Venezuela. YM Insurance, estar seguro es tener un seguro. Japón Sushi and Fusión, el mejor sushi de Panamá. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz, resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia. ¡Madre! Se volvió a ir la luz.